Hola, mi nombre es Jaime Sergio Valdés Fierro y a continuación voy a presentar mi proyecto de tesis con el tema La transición de la clase durante la pandemia en el nivel primaria, de lo presencial a lo digital. Iniciaremos con el capítulo 1, dando la fundamentación de la investigación. El planteamiento del problema se da a partir del inicio de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19. En todo el mundo se tuvo que adaptar a formas diferentes de realizar las actividades a las que estaban acostumbrados, ya que ya no era de forma presencial. Se tuvieron que tomar medidas sanitarias y una de ellas fue que todos los habitantes deberían de resguardarse en sus hogares, no salir para evitar que se propague la enfermedad. Debido a ello, las actividades, en este caso en el ámbito educativo, fueron también modificadas y por tal motivo los docentes enfrentaron diversas problemáticas para continuar con su labor docente. Se presentan los siguientes objetivos. El objetivo general, analizar las problemáticas que los docentes tuvieron al pasar de dar clase presencial a dar clase de forma virtual digital en el nivel primario. Objetivos específicos. Identificar los retos que enfrentaron los docentes para impartir sus clases de forma digital. Determinar el conocimiento y uso de las herramientas tecnológicas de los docentes en el nivel primario. La justificación. La transición de dar clase al iniciar la pandemia fue bastante complicado, porque influyeron muchos factores para que esto se pudiera concretar. Factores tales como Internet, excelente conexión, aparatos digitales, dispositivos móviles, etc. Los docentes se enfrentaron a un bombardeo de información de las diferentes herramientas tecnológicas que se deberían de utilizar en ese momento, pero los docentes tenían la capacitación para utilizar dichas herramientas. Es lo que queremos investigar y lo que se empezó a analizar. Las preguntas de investigación que se realizaron son: ¿cuáles han sido las problemáticas de los docentes en el desarrollo de las clases de manera virtual digital en el nivel primaria? ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaron los docentes al pasar de una clase presencial a una digital? ¿Tenían los conocimientos tecnológicos suficientes para desarrollar su clase a distancia? Continuaremos con el capítulo 2, donde se desarrolló el marco teórico. Se presentan los antecedentes más importantes, como son dos investigaciones internacionales. La primera, con el título Transición de la docencia presencial a la no presencial de la UPC durante la pandemia, donde mencionan que ante el estado de alarma con motivo de la pandemia producida por el COVID-19, las universidades españolas se vieron obligadas a adaptar la docencia a esta situación utilizando como medio principal las tecnologías de la información y la comunicación. Debido a esta pandemia en todas las etapas educativas, los profesores tuvieron que cambiar su metodología docente en un plazo muy corto. Aún con la integración de las nuevas y diferentes dispositivos móviles, para facilitar la interconexión, no hubo un cuerpo teórico que orienten a docentes o administradores sobre cómo organizar la enseñanza semipresencial de manera efectiva. La segunda investigación, con el título Retos de la educación virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia COVID-19, donde menciona que los medios digitales se convirtieron en una herramienta primordial para la educación virtual. Muchas instituciones han adoptado el proceso de la educación en línea con el único objetivo de mantener sostenible los procesos de aprendizaje. A continuación, la investigación nacional que se presenta es, con el título La reconfiguración de la gestión pedagógica del docente de nivel primaria de la escuela, pública en México ante la pandemia COVID-19, donde menciona que la pandemia provocó una crisis de gran magnitud en el ámbito educativo, ya que dio lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de las instituciones educativas, a la cual los docentes estaban acostumbrados a dar una clase en la escuela, en un salón. El nivel en el desempeño que lograron los docentes dependió
de diversos e importantes factores contextuales y profesionales, del compromiso con el trabajo y adaptarse a la nueva forma de dar clase, tener la flexibilidad para hacer frente a la nueva forma de trabajo a distancia. Cada una de estas investigaciones, que se dieron tanto a nivel internacional como a nivel nacional, nos presentan las problemáticas a las que se enfrentaron los docentes, las estrategias que debieron de utilizar para dar continuidad a su labor docente, el desconocimiento en cierto momento de algunas herramientas digitales, que fue lo que más preocupó y alarmó a los docentes. ¿Cómo poder continuar con esta situación de enfermedad y continuar dando sus clases, continuar con la enseñanza con cada uno de sus alumnos? También se presentan las siguientes teorías para que la investigación quede bien fundamentada, en la cual se presentan las bases teóricas, donde se presentan los conceptos y proposiciones que van a contribuir con el enfoque de la investigación. En el mismo momento se presentan las bases pedagógicas, donde encontramos tres teorías importantes como son el conductismo, donde los docentes respondieron a estímulos tales como resolver problemas de su propia labor docente, y cómo continuar con el aprendizaje de sus alumnos. Encontramos también el cognitivismo, donde menciona que el aprendizaje se entiende como una reorganización de las estructuras cognitivas existentes en cada momento. El docente tuvo que resolver de manera inmediata a aprender a utilizar cada una de las herramientas digitales para poder llegar su clase a cada uno de sus alumnos. También encontramos el constructivismo, donde menciona que el ser humano tiene la capacidad de aprender y solucionar problemas, desarrollar actividades intelectuales, cada una en su momento, y cada uno de los docentes para cada uno de sus alumnos, apoyados obviamente por sus padres de familia. Todo esto con el afán de construir un aprendizaje entre el docente y el alumno. También se presentaron las inteligencias múltiples, donde menciona que cada sujeto tiene su propio perfil de inteligencia, o sea, será más competente en algunas disciplinas y menos en otras. Aquí se ve reflejado cómo el docente tuvo que aprender a su propio ritmo, a su propio perfil, con el objetivo, insisto, de continuar con su labor docente. También tenemos la teoría de la conectividad, la cual fue muy importante para la fundamentación de la investigación, ya que nos habla que debido a que la tecnología tuvo un impacto en diferentes ámbitos de nuestra vida, se le tiene considerada ahora como una teoría alternativa, con la identificación de conexiones como actividades de aprendizaje. En otro punto encontramos las bases legales, donde las grandes plataformas digitales contribuyeron en la actualidad al surgimiento de nuevas formas de captura de políticas públicas. Es así que, tomando como principio básico el derecho al acceso y uso de Internet como un derecho humano. También tenemos la Ley Federal de Educación, donde menciona que todo niño, adulto mayor, toda persona tiene el derecho a la educación. Debe tener una educación, y debido a esta pandemia, este derecho fue coartado, ya que no todos los alumnos tenían la posibilidad de poder tener una conexión vía Internet. No contaban con los dispositivos móviles adecuados para poderse conectar. Algunos tenían televisión, otros incluso a través del radio, pero fue muy complejo poder tener este derecho a la educación. Los conceptos que se presentaron en la investigación son la pandemia COVID-19 en el mundo. En la historia del mundo se han vivido devastadoras epidemias y muchas veces han ocasionado más muertes que las que se generaron en las diferentes guerras. Existieron a lo largo de la historia del mundo epidemias tales como la peste atlántica, la peste de mediados del siglo XVII, la cólera, la gripe, el SIDA, el virus de la influenza a lo largo del siglo XX y XXI, y ahora actualmente COVID-19, la cual ha sido afectado de manera importante a nivel mundial.
Otro concepto son las consecuencias del confinamiento derivado del COVID-19. Las consecuencias que se derivaron fueron y siguen siendo a nivel psicológico, la inactividad física y a nivel emocional. La OMS recomienda mantener una rutina para estar activos todos los días, realizar ejercicio y tratar de adaptarse a las nuevas formas de trabajo, estudio y vida familiar. Siguiente punto, impacto de la pandemia COVID-19 en la educación en México. Los docentes de los diferentes niveles educativos tuvieron que resolver diferentes problemáticas para continuar con su labor docente, pero las condiciones para continuar fueron diferentes a las que estaban acostumbrados. El impacto que tuvo fue estresante para la gran mayoría de los docentes, ya que solo la minoría estaba familiarizada con esta tecnología y herramientas digitales que se estaban utilizando en ese momento. Siguiente punto, la clase presencial como un momento tradicional. Esta forma tradicional y que no había sido modificada de cómo impartir la clase durante mucho tiempo, tanto los alumnos como los docentes estaban acostumbrados y que hasta nuestra actualidad ha tenido éxito es la de dar clase de forma presencial, tener al alumno de forma física, poder entablar una comunicación directa, poder resolver situaciones en el momento y poder utilizar diferentes materiales didácticos para que el alumno logre un aprendizaje. Pasaremos ahora al capítulo 3, donde se desarrolló el marco metodológico. En donde encontramos el paradigma, el cual se define como un conjunto de logros compartidos por una comunidad científica, empleados por esta para definir problemas y buscar soluciones legítimas. De tal manera, la investigación, su paradigma en el que se encuentra es con un enfoque hermenéutico. El método. Como ya se mencionó, la investigación tiene un enfoque hermenéutico y una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. La investigación con metodologías mixtas puede responder a preguntas que otras paradigmas no pueden. Va a depender de la naturaleza de las preguntas planteadas, de tal forma que algunas preguntas no pueden responderse con metodologías cuantitativas, mientras otras no pueden responder mediante estudios cualitativos. Tipo de investigación. La presente investigación tiene como propósito analizar, identificar y determinar si los docentes del nivel primaria estaban preparados para poder utilizar las herramientas tecnológicas que se necesitaron para continuar con sus clases, que fueron a distancia y que fue una alternativa que se tuvo derivado de la emergencia sanitaria del COVID-19. Además, determinar cómo fue la transición de dar clases de presencial a dar clase a distancia. ¿Qué tan complicado fue para los docentes, ya que los alumnos y docentes no contaban con el conocimiento de las herramientas digitales? El tipo de investigación es exploratoria descriptiva, donde exploratoria es el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Descriptiva, descripción de fenómenos sociales o educativos en una circunstancia temporal y especial determinada. Muestra o participantes. La muestra se realizó con docentes de diferentes primarias que están en la alcaldía Iztapalapa, en la región centro, de diferentes edades entre 30 y 60 años. El grueso de los participantes son mujeres. Debido a los rangos de edad, tienen un nivel de conocimiento de las herramientas digitales muy desproporcionado, ya que algunos no utilizaban las herramientas de manera frecuente. Instrumentos de investigación. El instrumento que se aplicó fue un cuestionario de manera digital, debido a que aún no existía la posibilidad de reunión por la contingencia sanitaria, además de que facilitará el procesamiento de los datos, ya que ayudará a reducir los tiempos en el proceso de recolección de datos. El cuestionario consistió en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparados sistemática y cuidadosamente
sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación. A través del cuestionario se pretende recopilar las observaciones y percepciones que tienen los docentes al utilizar las herramientas digitales para poder dar clase a distancia. Algunos resultados que se presentaron de las respuestas que dieron los docentes, podemos encontrar que los docentes comentan que las problemáticas a las que se enfrentaron fue la mala calidad de Internet, no contar con dispositivos móviles y el no saber utilizar las herramientas adecuadamente. En otro punto, los docentes tuvieron los siguientes retos: aprender a utilizar de manera inmediata los recursos digitales, realizar materiales atractivos para los alumnos, cambiar la estructura de la planeación y tener jornadas laborales extensas, con el objetivo de que el alumno lograra un aprendizaje. Los docentes al inicio y durante la pandemia no se consideraron capacitados para poder resolver cada una de estas problemáticas y poder dar clase de manera virtual, de manera eficiente. En las siguientes gráficas podemos observar con la primera pregunta donde ¿conocía las herramientas digitales antes de la pandemia? Y encontramos que el 50% nos dice que sí conocían esas herramientas, el 33.3% nos dice que no y el 16.7% dice que tal vez. ¿Utilizaba las herramientas para dar clase a distancia antes de la pandemia? El 66.7% nos dice que no y el 33.3% nos dice que sí. Una minoría, como se ha mencionado, conocía estas herramientas y las utilizaba para poder dar clases. ¿Cuál considera que fue la principal problemática que se presentó para dar sus clases en línea? El 50% nos dice que desconocían las herramientas digitales. El 33.3% donde menciona que es la falta de internet y el 16.7% donde dice que es la falta de capacitación oportuna. ¿Cómo se capacitó usted para poder dar continuidad a sus funciones docentes durante la pandemia? Nos menciona que algunos docentes se capacitaron por vía tutoriales, algunos otros se tuvieron que acercar a sus compañeros, a sus pares, para que los ayudaran a realizar estas herramientas digitales y muy pocos pagaron un curso para llevar a efecto estas herramientas digitales. Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. De acuerdo con la confrontación de los datos que se obtuvieron de las respuestas de los docentes, se encontró que en primer momento todos los docentes utilizaban el Internet para situaciones personales y de entretenimiento, que los dispositivos tecnológicos con los que están familiarizados los docentes son los celulares y las laptops. Los docentes mencionan que muy pocos conocían las herramientas digitales aplicadas y como complemento de su labor docente. Los docentes tuvieron que capacitarse a través de tutoriales para poder conocer y manejar las herramientas que se necesitaban en ese momento, además de solicitar el apoyo a sus compañeros para poder entender y utilizar cada una de las herramientas que se requerían en ese momento. Los docentes se enfrentaron a los siguientes retos: aprender a utilizar de manera inmediata los recursos digitales, realizar materiales atractivos para los alumnos, cambiar la estructura de planeación, organizar la participación de cada uno de los alumnos en las actividades. Las jornadas se alargaron por demasiado tiempo durante la clase a distancia. Los docentes al inicio durante la pandemia no se consideraron capacitados para dar sus clases de forma virtual. Es necesario resaltar que los docentes consideran importante para que la educación a distancia sea un apoyo en sus clases, contar con los servicios de Internet y equipamientos indispensables, tanto en las escuelas como en los hogares de las y los alumnos, compartir experiencias entre maestros sobre el manejo de las distintas herramientas digitales, recibir un curso de la autoridad que de verdad los ayuden a mejorar el conocimiento sobre las tecnologías y plataformas de aprendizaje.
Recomendaciones. Es importante mencionar que los docentes, como lo mencionan en el instrumento, sí conocían algunas herramientas digitales, pero solo para el uso personal, mas no para utilizarlas como un apoyo o para dar de manera continua sus clases utilizando estas herramientas digitales educativas. Las recomendaciones que se pueden mencionar son las siguientes. Las autoridades deben de proporcionar capacitación eficiente y de manera frecuente a los docentes para que puedan estar lo mejor preparados, hablando de las herramientas digitales y poder utilizarlas como un apoyo más hacia la enseñanza. Las autoridades deben de proporcionar cursos con horarios flexibles para que los docentes tengan el tiempo y no interfieran con su labor docente. Proporcionar un Internet de mejor calidad en todas las instituciones de los diferentes niveles educativos. La pandemia nos enseñó las ventajas que se puede obtener de una buena conexión. Proporcionar un Internet eficiente con los hogares de los alumnos. Obviamente esto va a depender del gobierno. Los docentes deben de capacitarse de forma individual, realizando una inversión para pagar por cursos que están a la vanguardia en estos temas y no esperar a que las autoridades proporcionen dichos cursos. No considerar el pagar un curso como un gasto, sino como una inversión curricular y beneficio tanto para los docentes como para los alumnos. Reflexión. La capacidad de resolver cualquier tipo de problemáticas que enfrentan los docentes es sorprendente, ya que día con día están acostumbrados a solucionar todo lo que sea necesario para que se logre lo que para el gobierno solo es un eslogan: educación de calidad para los alumnos. Para los docentes es una lucha constante. Es su objetivo principal, lograr que sus alumnos realmente reciban una educación de calidad, eficiente y significativa, la cual se verá reflejada en la vida de cada uno de los estudiantes. La investigación tiene sus referencias, está fundamentada en diferentes investigaciones, tanto nacionales como internacionales. Cada uno de estos autores me han permitido poder entender y realizar mi investigación. De esta forma es como concluyo la presentación de mi proyecto de tesis, el cual me ha permitido poder entender muchas situaciones que tuvieron que vivir los docentes en esta pandemia que nos ha afectado de manera garrafal, drástica en todo el mundo, pero nos ha permitido poder encontrar algunas oportunidades y algunas situaciones que podemos solventar y resolver para beneficio de nuestros alumnos. Agradezco al doctor Francisco el haberme permitido poder realizar y aprender lo que es hacer una investigación, la cual me está ayudando de forma personal y profesional. Muchas gracias y hasta pronto.